A ver, bai. Vale, guazema. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Buenas tardes a todos, bonsoir. También hay que decir. Hoy se presenta el primer acto de la asociación Gogoan. Gogoan, que es por una memoria digna. Una asociación que, visto sus componentes y de dónde provienen, seguro que funcionará bien y que tendrá mucho éxito. En Gogoan dicen que somos una asociación compuesta por personas preocupadas por la memoria de lo ocurrido en Euskal Herria durante los años en que el terrorismo y la violencia protagonizó la vida política y social. Deseamos trabajar por la elaboración de una memoria digna en la que se reconozca a las víctimas de la cruel e inhumana violencia que aquí se generó y que deslegitime dicha violencia, porque sólo así seremos capaces de construir una convivencia en paz basada en el respeto, en los derechos humanos y en la aceptación de la pluralidad existente en esta tierra. En nuestro camino, dice Gogoan, tratamos de destacar de manera especial aquellas cuestiones que fueron realmente positivas en estos 50 años de oscuridad, como lo fue la llamada Vía Nanclares o los posteriores encuentros restaurativos. En este primer acto, que vamos a tratar sobre la experiencia de la Vía Nanclares, están junto a mí, y creo que no necesitan mucha presentación, Maixabel Lasa, viuda de Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA el 29 de julio del año 2000 en Tolosa. Maixabel ha sido durante muchos años directora general de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco. Maixabel es para mí una mujer excepcional, lo digo así y de forma clara. Una mujer con carácter, pero sobre todo una mujer dialogante, comprensiva y con mucha empatía. Ha sufrido en sus propias carnes el dolor y la injusticia de la violencia y del terror, pero también y sobre todo se ha acercado al dolor de los demás para consolar y ayudar a las víctimas. Fue de las primeras que participó en los denominados encuentros restaurativos de la llamada Vía Nanclares. Un encuentro que ella mantuvo con Ivone Zezarreta, quien participó directamente en el asesinato de su marido. Ella ha afirmado, y tiene un gran valor, que siempre hay que dejar la puerta abierta a una segunda oportunidad. O también dice Maixabel que las víctimas a las que hay que atender no deben condicionar la política antiterrorista del Gobierno. Mil esker, Maixabel, por todo lo que has hecho y sigues haciendo. Te necesitamos. Y no voy a decir su edad porque tiene la misma edad que yo, que somos muy jóvenes. Joseba Urrozulo Sistiaga es donostiarra. Pasaitarra. Bueno, Pasaitarra. No, estás estudiando Donosti. Pero no es lo mismo. Con apenas 20 años, en 1977 ingresó en ETA. Formó parte de los comandos de Barcelona y Madrid de la banda armada. Joseba ha estado 19 años en prisión. Desde el asesinato de Yoyes y el atentado contra Hipercor, mostró su disconformidad con la organización terrorista. Conocido por las fuerzas de seguridad del Estado como el hombre de las 1000 caras, Urrozulo abandonó ETA en 1994. Desde la cárcel inició un proceso difícil y complicado, como el de la crítica y la autocrítica. Joseba ha sido uno de los pioneros en condenar a su propia organización, en reconocer el daño causado y pedir la disolución de ETA. Voz cantante de la Vía Nanclares, no ha dudado
en afirmar que ETA ha sido derrotada y que su disolución ha llegado tarde, demasiado tarde. A Joseba Urrossolo le conocí en el 2011, en los encuentros restaurativos de Nanclares. Estuve más de 2 horas hablando con él y otros 6 presos de la misma vía. Supongo que se acordará de ese momento. Hablamos de todo, y sobre todo de la violencia terrorista y la equivocada trayectoria de ETA. Es ahí que me di cuenta en Nanclares que era un hombre con fuertes convicciones y firme en su argumentación y discurso. Allí mismo, en la cárcel, le dije y les dije a los que estaban con él que el paso que habían dado requería mucha valentía y coraje. Un examen de conciencia que yo respetaba y valoraba muy positivamente. Después de esta presentación vamos a ir directamente, yo creo, al debate. Después haremos unas preguntas para los que quieran y intentaremos agilizar lo más posible el debate. Yo la primera pregunta, y vamos a ir directamente al grano, después cada uno se expresará como quiera, y le preguntaría primero a Marisabel, ¿qué ha supuesto para ti la vía Nanclares? ¿Tengo que contestar ahora? ¿Qué ha supuesto la vía Nanclares? Pues para mí ha significado muchas cosas. En primer lugar, la vía Nanclares significa que en ese grupo de personas que están presas, que han sido de ETA en un momento determinado de su vida, han hecho una autocrítica personal, han hecho un recorrido personal de reconocer el daño causado, con lo que eso significa, no solamente para mí, yo creo que incluso para cualquier ciudadano de este país, ¿no? Y luego lo que supone para ellos, que están en la cárcel en ese momento, y para sus familias que están fuera viviendo una situación en la que estas personas que han hecho ese reconocimiento, pues pasan de ser héroes a ser traidores de alguna forma, ¿no? Entonces, para mí han sido muy valientes en hacer ese recorrido personal y yo les agradezco y pienso que el resto de la sociedad también debería estar agradecida a ese paso que dieron ellos en ese día o en ese momento. A ver, bueno, arratsaldeon. Para mí lo que es la vía Nanclares, primero quería aclarar que es una parte de nuestra militancia, porque muchas veces se habla de la vía Nanclares como algo referente a unos presos que en un momento concreto, pues por las circunstancias de la prisión, salen del colectivo y toman otra vía, y para nosotros era mucho más que todo eso, porque era el fruto de una serie de reflexiones que llevábamos haciendo ya en la cárcel, en la militancia, y que nos llevó a dar esos pasos, ¿no? Eso por una parte. Luego, a la vía Nanclares, nosotros llegamos primero desde esas reflexiones que veníamos haciendo, en unos casos dentro de ETA, incluso estando fuera de la cárcel y también en la propia cárcel. Nosotros veíamos que había una diferencia muy grande entre los discursos que, a la hora de hablar de presos, que se habla mucho de presos, hay 2 discursos que están como muy polarizados, ¿no? Que están enfrentados y que no corresponden muchas veces con la realidad. Se dan verdades que son así, todo el mundo las asume, pero en la realidad lo vivíamos de otra manera. En las cárceles nosotros debatíamos mucho sobre cuál era la situación. La última tregua que fracasó de Loyola, la organización no podía seguir así, toda una serie de reflexiones que era el día a día de las que teníamos en el patio con muchos compañeros, no éramos solo nosotros, eso era algo muy compartido. Ahora, el discurso que se hacía en nuestro nombre fuera, pues era otro, ¿no? Entonces, una serie de presos decidimos en un momento desmarcarnos de lo que era el colectivo, porque pensábamos que teníamos que dar pasos por nuestra
por nuestra cuenta, ¿no? Y que la mejor manera de aportar como militantes en ese momento la reflexión que nosotros estamos haciendo de cara a lo que era la lucha armada, el final de ETA, la situación de los presos, pues optamos por hacerlo en nuestro propio nombre. Luego vino la vía Nanclares. Pero para entender lo que... Es que ha empezado con las preguntas, pero nos habían propuesto que cada uno desarrollara un poco la idea de cómo habíamos hecho esto y luego... ¿Lo hacemos así? Sí. Vale, entonces... Para introducir y después ya... Vale, entonces yo sigo un poco con la idea que teníamos de... Entonces, claro, nos movíamos entre esos dos discursos difíciles de racionalizar muchas veces, ¿no? Por un lado, estaba el discurso que se hacía desde el Estado. Cualquier mínima diferencia entre los presos en la militancia se tomaba como enfrentamientos entre nosotros, están buscando no sé qué, se enfangaba todo esto. Un claro ejemplo de esto fue lo que ocurrió con Yoyes. Yoyes en un momento decide que ella deja la organización. No está de acuerdo por una serie de cosas, se va a México. Pasa unos años y legalmente ella podía volver a casa. No tenía ningún problema legal para volver. Era un momento en el cual el Estado francés había tomado medidas contra lo que era el mundo de los refugiados, estaban expulsando a gente cada 2 por 3, las ponían en la frontera y muchos de esos, porque no tenían cuentas pendientes con la justicia, pues terminaban en libertad o al poco tiempo, pues salían en libertad, ¿no? Yoyes se planteó, y en la película que hicieron sobre ella, habla de eso, ¿no? Ella se plantearon entre la familia, ¿y por qué no te haces una vida normal y te dejas que te detengan? Y bueno, si te detienen te pondrán en la muga y luego pues ya está, podrás hacer una vida normal y no te van a poner la etiqueta de arrepentida y traidora y todo lo que va detrás, ¿no? Ella dijo no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo tengo el derecho de dar mis pasos, tengo el derecho de decidir, legalmente puedo volver, no hay ningún problema, y vuelvo. Y ya sabemos el resultado, ¿no? La cuestión es que en nuestro mundo se había creado una idea de que los presos tenían que funcionar de una determinada forma, los refugiados también. No había espacio para que uno decidiera por su cuenta. Se había utilizado la historia del arrepentimiento en Italia, que incluso en Italia no tuvo éxito. Los propios presos de Brigadas Rojas, primera línea, no aceptaron la línea del arrepentimiento, plantearon la línea de la disociación, que suponía, bueno, yo me disocio de esto, hago mis propias reflexiones, hago un recorrido legal y tal. Pero aquí se utilizó el tema del arrepentimiento para descalificar a la gente, para poner como una frontera que a la gente se le hacía muy difícil de traspasar, ¿no? Entonces, en ese contexto que estábamos de final de la tregua de Loyola, final de la tregua de Loyola, ya se veía que no iba a haber más oportunidades de salidas negociadas. Entonces, nosotros nos movíamos entre dos políticas penitenciarias en la realidad. Había una política penitenciaria del gobierno, o de los gobiernos, en el caso del Estado francés, con sus peculiaridades, que había ido endureciendo las leyes. Cada vez las condiciones eran más complicadas, los años de condena por los mismos delitos se iban aumentando y la aplicación de la ley también se fue endureciendo. Y por otra parte, todo esto nos obligaba a nosotros a recurrir a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo. Cuando pusieron la ley Parot en marcha para quitar las redenciones, eso suponía un recorrido de 4 o 6 años hasta llegar a Estrasburgo, para que Estrasburgo lo tirara abajo. Era algo que se hacía descaradamente, sabiendo que se estaba trampeando la ley. Luego, por otra parte, teníamos también la otra política penitenciaria, que era la que se aplicaba en la propia izquierda abertzale, que también era una política penitenciaria. Una forma de entender lo que era
cómo se debían comportar los presos, los exiliados y tal. En resumen, no se podía solicitar cambio de grado, no se podía solicitar cambio de cárcel, no se podía salir de permiso ni en tercer grado en régimen abierto, no se podía trabajar en prisión, eso era colaborar con el Estado, ahora se está haciendo y ya no se cataloga de la misma manera. Se podían reducir las condenas por estudios, pero por trabajar no se podía hacer. No se podía elegir abogado, esto era muy importante, solo los abogados del colectivo. Uno no podía decir, no, pues yo tengo confianza en esta persona para que me defienda, tal. Eso estaba vetado. No se podía volver del exilio, aunque legalmente fuera posible, hasta que no se decidiera desde arriba. Esto nos ha supuesto cientos y cientos de años de más de cárcel para los presos. Una barbaridad de años de cárcel de más para los presos. Y el poder tener unas condiciones de vida en las cárceles que podían haber sido mejores. Y sobre todo, tuvo como resultado el asesinato de Yoyes, las presiones y amenazas contra quienes hacían uso de esa libertad para decidir sobre su situación y su futuro, y la presión también para sus familiares. Entonces, ante aquella situación, nosotros veíamos que no éramos pocos los que teníamos esa reflexión un poco sobre estos temas bastante compartida, que lo hablábamos con naturalidad en las cárceles. Entonces, desde el gobierno empezaron a hacer movimientos. Trasladaron a una serie de presos a Zuera, a Zaragoza, otros a Asturias, una treintena de presos, y no fue casualidad, porque dentro de las cárceles, la gente del colectivo, que ahora sigue en el colectivo, también planteaba, cuando tenía un contacto con el director, con el subdirector de seguridad, pues en esos contactos normales, hombre, ¿cuándo va a terminar esto? No sé qué, hombre, es que nos tenéis que juntar, tenéis que facilitar que nos juntemos, que hablemos, tal y cual. Bueno, eso se transmitía en cárceles, pues generalmente, ¿no? Al final hicieron esos movimientos. Nos juntamos gente de repente que no esperábamos, que nos llevaran allí, ¿qué pasa? Esto, lo otro, pues han hecho estos movimientos, tal, esto. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué tal? Enseguida, desde el entorno de los presos, hicieron una asamblea de expresos en el frontón de Usurbil para decir, stop, por ahí no. Por ahí no. Y en lugar de aprovechar esa oportunidad que se abría, se presionó desde el exterior. Fue para mí impresionante ver a militantes que tenían años de experiencia en ETA, muchos años en la cárcel, totalmente anulados en su capacidad de decidir de acuerdo a lo que ellos realmente pensaban, a lo que hablamos en el patio. Pasamos así un año. En el 2009 el gobierno hizo en las cárceles el siguiente planteamiento. Como en adelante no va a haber más negociaciones con ETA, os proponemos un marco para una aplicación flexible de la política penitenciaria. Se basaba en la renuncia a la utilización de la violencia, el dar pasos por las vías legales, como solicitar permisos, cambios de grado, y el reconocimiento del daño causado como expresión de autocrítica que al final cada uno lo expresaba pues, como quería, ¿no? En Zaragoza, 3 de los que estábamos allí, de 15, pues dijimos, estamos de acuerdo, pensamos que ese es el camino, lo hablamos con los demás, les dijimos, mira, nosotros estamos de acuerdo. Me acuerdo que uno de ellos, que ahora está en libertad, me dijo, joder, ojalá esta sea la propuesta que sirva luego para el resto de los presos. Han pasado 10 años. Este marco, que luego se llamó la Vía Nanclares, como marco facilitaba, primero, el traslado inmediato a Nanclares, ahora Zavalla, el paso al segundo grado, la reducción de condena mediante el máximo de redenciones ordinarias y extraordinarias para los que estábamos con el Código Viejo, los permisos de salida, la aplicación del artículo 100.2 de flexibilidad que permitía salir en régimen abierto, en tercer grado y luego la condicional. Nos dimos cuenta en la práctica lo importante que es la existencia de ese marco para una aplicación de las normas que facilite esos pasos. Para esto fue muy importante. Por ejemplo, se nos facilitaban los contactos que solicitábamos para hablar con gente diferente.
de asociaciones, ponernos en contacto con asociaciones que andaban en el tema de la convivencia, de la paz, y bueno, gente de diferentes partidos también. En este tema me quiero acordar ahora de Josu Zabaleta, que falleció ayer, y fue una persona importante para nosotros porque nos ayudó mucho en todos estos movimientos, en contactar con las personas, hizo una labor de intermediario que fue para nosotros muy importante. Esa labor también fue posible dentro de este marco de lo que suponía la vía en Anclares, facilitar este tipo de pasos que se entendían que iban en la buena dirección de aportar de cara a la convivencia y tal. Nosotros también teníamos muy claro que transitar por esas vías legales y hacerlo de la mejor manera posible en aquellos momentos, además de imprescindible, para nosotros era abrir una puerta que luego iba a servir para el resto. Y por lo tanto nos propusimos hacerlo de la mejor manera posible. Superando tabús, porque salir de permiso era algo impensable entonces. ¿Cómo vas a volver a la cárcel después de haber salido? Buah, ni nos lo planteábamos. Luego te das cuenta que cuando sales, normalmente ya cuando estás a final de condena, para la familia es muy importante verte que empiezas a venir a casa, que aunque luego vuelvas otra vez a la cárcel al mes o al mes y medio, a los 2, vas a volver otra vez a salir unos días. Para los familiares era muy importante las tonterías que teníamos nosotros de decir, ¿cómo vas a volver luego y tal? No tenía sentido. En realidad otros, la parte política, cuando les metieron 10 años de condena, entraron con las bolsas a cumplir 10 años de condena. O sea que entre la realidad y esto nos movíamos mucho nosotros, ¿no? Bueno, nosotros ahí, después de dar esos pasos, estar en Langreix, seguimos pensando que teníamos que seguir planteando nuestras reflexiones como una continuación de nuestra militancia. Hemos llegado hasta aquí. ¿Qué es lo que ahora tenemos que aportar? ¿Qué es lo que podemos hacer desde nuestra experiencia, de lo que hemos vivido desde dentro? Pues teníamos claro que teníamos que seguir mediante escritos, entrevistas, contactos, pues empujando esta reflexión. Entonces, lo que nos vino enseguida pues, fue el problema, la cuestión de plantearnos y, de cara al futuro, recuperar una convivencia normalizada, algo fundamental. ¿Cómo podemos intervenir en eso? ¿Cómo podemos aportar en eso? En primer lugar, nos parecía que no podíamos esperar a que otros asumieran sus propias responsabilidades. Claro que era necesario que se asumieran las responsabilidades por las barbaridades que se cometieron durante el franquismo, la guerra sucia, la tortura, desde los aparatos del Estado. Pero no podíamos esperar a ese momento en el que todos se pusieran de acuerdo para dar esos pasos, porque encima lo veíamos como no posible. Entonces pensamos que teníamos que darlos por iniciativa propia. Ahí había un tema que me gustaría comentar, es que la parte, a pesar de del discurso que por una parte se hacía, la parte ética no ha estado completamente ajena de nuestras reflexiones, ni cuando militábamos en ETA. Nosotros éramos sensibles, son insensibles, no, nosotros éramos sensibles al sufrimiento cuando afectaba a nuestro entorno, cuando mataban a nuestros compañeros, o los casos de torturas. También en los casos de atentados con los que no estábamos de acuerdo, o en las consecuencias de aquella socialización del sufrimiento que muchos no compartíamos. Pero al mismo tiempo, es verdad que éramos insensibles o intentábamos no pensar en las consecuencias en los casos de las víctimas que sí considerábamos debían ser objetivos de nuestras acciones. Dentro de ETA, yo fui consciente de las contradicciones que se generaban entre los valores que pretendíamos defender y lo que realmente hacíamos. Fui consciente de la mentalidad tan nefasta que se genera en torno a la utilización de la violencia y de lo difícil que es ponerla en cuestión cuando no se trata solo de algo personal, sino que forma parte de unas estructuras, de un entorno social y político que lo sustenta. Pero en ese momento, hablar de las víctimas
ya no era, por tanto, no era solamente hablar de casos puntuales que nos parecían mal. El atentado contra Yoyes, Isaías Carrasco, fue muy criticado en los patios de las cárceles. El atentado contra Gorka, criticado. Era algo de lo que podíamos hablar. Pero la siguiente reflexión era de la que no hablábamos. Entonces, en Langreix, al plantearnos eso abiertamente, cada cual lo expresábamos a nuestra manera, pero en definitiva llegamos a lo evidente, y que era tan cuestionable, rechazable el torturar como que torturen. Tan injustificable matar como que te maten. ¿Cómo seguir justificando ante los jóvenes, como reflexión para el futuro, una pena de muerte que nosotros mismos decidíamos, aplicábamos y en cambio rechazábamos absolutamente como método para aplicar justicia? Por tanto, llegaba ahí, no nos costó mucho asumir que todas las vulneraciones de derechos humanos y contra la dignidad de las personas en las que habíamos participado pues no debieran ocurrir. En la medida que damos vueltas al tema de la convivencia, nos parecía que teníamos que plantearnos hablar directamente con las víctimas. Tanteamos esa posibilidad en nuestro entorno. Consultamos con personas de diferentes sensibilidades y nos decían que cuidado, que era un tema delicado, que íbamos muy deprisa. Así todo, pensábamos que sí, que teníamos que hacerlo y nos empeñamos en ello. Nos costó un año de solicitudes, de escribir a Madrid, de hablar con la dirección de la cárcel en Nanclares, para que aceptaran que podíamos hablar con las víctimas. Nos pusieron en contacto a través de la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco, en la que entonces estaba Maisabel, y nos propusieron realizar unos encuentros personales con víctimas en el ámbito de la justicia restaurativa. A nosotros nos pareció, a muchos de los que estábamos allí, no todos compartíamos las mismas ideas, pero nos pareció que aquello no era suficiente en nuestro caso, porque el esquema de víctima-victimario, en nuestro caso, no era suficiente, porque nosotros habíamos vivido una cuestión que la habíamos vivido de una manera colectiva, en la cual la cuestión no se podía plantear solamente en términos jurídicos. Yo estoy acusado directamente de un atentado, entonces no, porque yo podía haber estado yo podía haber estado en otros aparatos de la organización, podía haber estado falsificando papeles, ayudando a pasar la frontera, podía haber estado en la parte política, escribiendo en algún periódico, podía haber sido abogado y hubiera tomado parte en todo esto. No hubiera tenido ese carácter de víctima-victimario. Y entonces ese esquema para nosotros no valía. Era algo más amplio y de una manera más amplia como había que plantearlo. Y entonces les propusimos hacer unos talleres para la convivencia en los cuales gente diferente, de diferentes sectores sociales, de diferentes sensibilidades, pudieran juntarse con nosotros, hablar de estos temas, profundizar estas reflexiones. Y así surgió la idea de los talleres para la convivencia, en los cuales pues, Gorka participaron otras 10 personas, 10 talleres diferentes, y luego continuaron también los encuentros directos, ya más personales, entre víctimas directas, en otros casos no necesariamente victimarios que estaban relacionados con el atentado. Entonces, esta fue una experiencia para nosotros muy positiva, muy no sé, fue impresionante. Nosotros nos dimos cuenta de que la gente cuando venía con un recelo, venía con mucha inquietud, no sabían qué se iban a encontrar, ¿no? Y cuando empezábamos a hablar, al poco tiempo, esos recelos, eso un poco desaparecían. Nosotros eso notábamos, ¿no? Y a partir de ahí, ellos veían que nuestras reflexiones iban en serio, que no estábamos allí para
para plantear, como se decía en algunos sectores, para buscar nuestras salidas personales, porque nosotros cuando empezamos a dar estos pasos, nosotros ni nos planteábamos ni pensábamos en la posibilidad de salir de la cárcel. Lo veíamos todavía muy lejos. Andábamos en condenas de 30 años. Yo, por ejemplo, llevaba 10, 12 años de condena. Todavía me quedaban una serie de años. O sea que lo veías muy lejos, imposible todavía. Por eso cuando nos decían, no, pero esto no va a suponer beneficios penitenciarios. Ya, pero eso lo asumimos nosotros desde el principio. No hemos pensado en eso. No me recuerdes porque hasta me molesta. Entonces, todo fue muy bien y llegó, a final del 2011 hubo el cambio de gobierno, pasó el PP y frenó la vía en Anclares. Por una parte, mantuvieron las redenciones por el trabajo, como ordinarias, tanto ordinarias como extraordinarias, mantuvieron los permisos a los que ya los tenían. Las juntas de tratamiento y la Fiscalía se opusieron a los nuevos permisos, que tuvimos que obtenerlos mediante recursos a la Audiencia Nacional. Dejaron de aplicar el artículo 100.2 de flexibilidad, dificultaron la obtención del tercer grado, haciendo para ello una lectura retroactiva de la ley del 2003, que ahora está recurrida por un compañero nuestro y está en Estrasburgo a la espera de la decisión que tomen. Y pararon todas las iniciativas que estábamos llevando a cabo en Langraiz. Trataron de situarlas en otros parámetros que ya no tenían sentido. Ante esto nosotros seguimos nuestra propia dinámica. Seguimos haciendo públicas nuestras reflexiones, aprovechando los permisos de salida, seguimos manteniendo los contactos que teníamos hasta entonces. Carmen y Andoni participaron en un acto de recuerdo al ertzaina Joseba Goicoechea en Bilbao. Ivón participó en el acto de recuerdo a Juan Mari Jáuregui. Todas estas eran iniciativas que surgían de nosotros por nuestra cuenta. Y por otro lado seguimos planteando la vía legal. Teníamos un problema con el tema de la acumulación de condenas. La ley europea estaba vigente desde 2008, era posible acumular las condenas de diversos países como si fueran de uno solo. Cuando tuvimos conocimiento de eso, empezamos la vía jurídica, que nos dieron la razón en 2014. Muchas veces nos hemos preguntado cómo es posible que eso no se haya planteado antes, cuando había gente que sabía que eso era posible recurrirlo desde el 2008. En 2014, en marzo, nos dieron la razón, el Tribunal Supremo nos dio la razón y tres de los que estábamos allí, que teníamos ya los dosieres adelantados, nos computaron las penas, nos acumularon las condenas y posteriormente el PP en el Senado introdujo una ley que frenaba aquella posibilidad, que es lo que ahora está. Luego hubo que llevar otra vez Supremo, Constitucional, hasta llevar a Estrasburgo y ahora estamos a la espera de la resolución de Estrasburgo. A finales del 2017 los jueces volvieron a aplicar el artículo 102 para salir en régimen abierto a varios de los compañeros que seguían en Langraiz Zaballa, lo que es ahora Zaballa. Y falta Ivón. Ivón sigue en Zaballa, sigue saliendo de permiso regularmente, pero a pesar de que ya en 2017 nos dijeron que a Ivón también le iban a aplicar el 100.2 para salir en régimen abierto, todavía no lo han hecho. No entendemos por qué, porque Ivón cumple con todos los requisitos para poder estar hoy en día en régimen abierto, incluso en tercer grado. Los informes que mandan de la cárcel son buenos. La opinión pública en general sobre la actitud y los pasos que ha dado Ivón pues se valoran positivamente y no entendemos cómo hay esta terquedad o esta actitud de mantenerlo todavía ahí, ¿no? Y para finalizar, me gustaría hacer una valoración de lo que para nosotros nos ha supuesto la vía en Anclares, porque estamos escuchando últimamente desde algún sector que dicen, así alegremente, que no ha servido para nada, que no se ha conseguido nada. Incluso desde el colectivo de presos solicitaron que se cerrara la vía en Anclares, no sé si inconscientemente, porque
la importancia de tener un marco de aplicación era muy importante y ahora pues se han quedado pues empezando a pedir permisos en no sé dónde, tal. A la hora de hablar de que no se ha conseguido nada, a mí me gustaría preguntar qué es lo que han conseguido ellos después de no solamente ahora reconocer el dolor causado, dar pasos en la legalidad, disolver ETA, entregar las armas a la policía. Después de todo eso todavía plantean como si, en fin. Por nuestra parte, que es lo que nos importa, por nuestra parte sí que pensamos que fue positivo. Conseguimos unas mejores, hablando en términos de ya como presos, conseguimos unas mejores condiciones de vida, conseguimos a los 2 o 3 días nos movían a Nanclares o ahora a Zaballa. Varios de los que estaban ya con una parte importante de la condena cumplida salieron, otros salieron en régimen abierto. Hemos conseguido durante estos años cientos y cientos de días de permiso en casa. Hemos conseguido también cantidad de años de condena de menos. En mi caso, yo si hubiera seguido en el colectivo, hoy en día estaría en la cárcel y seguramente todavía no habríamos recurrido la acumulación de condenas, porque la acumulación de condenas la recurrimos, los pasos los dimos en Nanclares. Pero sobre todo, nosotros lo que conseguimos, y me parece muy importante, fue decidir por nosotros mismos, hacer nuestras propias reflexiones y nuestra propia aportación desde el convencimiento de que los cambios solo pueden venir si se hace un esfuerzo de recuperación de una convivencia normalizada y que para ello hay que ayudar a cerrar heridas, asumiendo lo brutal, lo injusto y lo inaceptable de haberlas generado. Eskerrik asko, Joseba. Isabel. Arratsaldeon denori, gogoan eri bai, eta gonbidapen hau zabaldu ditelako hemen egoteko zuekin. Gracias a Gogoan por la invitación que me han hecho para estar hoy en esta mesa y, por supuesto, a todos los que habéis venido a escucharnos. El concepto de recuperación del victimario para la sociedad, acuñado por Manuel Reyes Mate, significa la recuperación para la convivencia de un ciudadano autoexcluido de ella por sí mismo y, posteriormente, por la legítima pena estatal. Y en la medida en que el condenado se reinserte, esto es, regrese a la sociedad en condiciones de no delinquir, y aún más si lo hace con un discurso reparador, autocrítico, con reconocimiento del daño causado y deslegitimando su propia violencia pasada y la de la organización a la que perteneció, actúa activamente en la evitación de la perpetuación de la violencia y se convierte también en lo que Reyes Mate califica como un agente de la paz, contribuyendo decisivamente a la recuperación ética de la convivencia y al establecimiento de un relato justo de la violencia. En este contexto, también hay que reconocer la generosidad, fortaleza, entereza, valentía y sinceridad de las víctimas de delitos tan terribles, de experiencias que ponen la vida del revés, que te convierten en otra persona y de las que maravillosa e incluso en cierta medida incomprensible e increíblemente han sabido salir sin odio, sin afán de venganza, creyendo en la capacidad de transformación del ser humano y dispuestas a dar más de lo que piden, y no identificándose con su condición de víctimas, que es una parte de su vida y de su ser, pero no es su identidad. Y por otro lado, la complejidad de seres humanos que utilizaron equivocadamente una injustificable violencia, que quebraron decenas de vidas, que pisotearon la dignidad humana, pero que tuvieron la capacidad y la valentía de pasar de verse a sí mismos como héroes a descubrirse como asesinos y salir de este trance fortalecidos, capaces
de ponerse delante de una víctima de ETA, escuchar su sufrimiento, responder a sus preguntas, asumir la injusticia del daño causado, comprender el sufrimiento provocado y pedir perdón, deseosos de construir paz en Euskadi, de aportar su experiencia y sus reflexiones a la revisión crítica del pasado, de querer aprender y crecer, en definitiva, de tratar de contribuir a una paz justa, digna y verdadera. Y es desde este grupo de víctimas donde surge la necesidad de contactar con víctimas de ETA y poder transmitirles lo que pensaban, lo que sentían sobre el daño causado. Este requerimiento llega a la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, más o menos sería febrero del año 2011. Esta idea de organizar unos encuentros restaurativos nos viene en esas fechas a la Dirección de Víctimas y nosotros en ese momento convocamos una reunión con un grupo de víctimas bastante numeroso en el que acude la mediadora, Esther Pascual en este caso fue la mediadora que participó en ese primer encuentro con víctimas y había víctimas pues, distintas, fundamentalmente de Guipúzcoa. Aquí hay algunos de los que estuvieron en esa reunión, les he visto por ahí antes. Se hizo en la sede oficial aquí del Gobierno vasco en Donosti y bueno, ahí surgían muchas dudas sobre las víctimas, por parte de las víctimas, pues ¿para qué querrán estos estar con nosotras? En fin, ¿van a tener beneficios penitenciarios por acceder a estar con nosotras? Cuestiones de ese calado, ¿no? Esther Pascual, que era la mediadora, nos sacó de todas las dudas que podíamos tener en ese momento y bueno, lo que sí nos explicó ella es de que este proceso iba a ser largo, que requería una preparación no solamente por parte de las víctimas, sino que también por parte del victimario. Y esto consistía en reuniones particulares que hacía la mediadora con nosotras y con ellos. De esa primera reunión ya salimos 4 personas que dijimos que para adelante, que aceptábamos estar con los esetarras. En mi caso concreto, yo siempre he tenido claro que toda política penitenciaria de cualquier gobierno tiene que ser la reinserción de esos presos. Y siempre he pensado también que la segunda oportunidad nos merecemos todos, aunque hayas hecho la mayor barbaridad del mundo. En ese sentido, estaba viendo de que estas personas habían hecho su trayectoria personal de autocrítica y que era el momento de poner en práctica lo que yo pensaba, ¿no? También tengo que decir que del grupo de víctimas que estábamos en esa primera reunión, nadie dijo qué barbaridad es lo que vais a hacer. O sea, quiero decir, hubo muchas que dijeron, pues yo tengo que comentar con mi familia, a ver lo que me dicen, o lo pensaré, pero a nadie le pareció que fuese una cosa terrible, sino que, no sé, todo lo contrario, ¿no? Una cosa positiva. Yo en concreto pensaba que a mí personalmente pues no me iba a afectar para nada el estar con alguien. Además, en mi caso concreto estuve con una de las personas que mató. Bueno, he estado con 2 personas, pero esa primera vez fue con uno de los que participó en el atentado de Juan Mari, con Luis Carrasco. Yo entiendo de que muchísimas víctimas no compartan esto que hicimos nosotros. Nosotros lo hicimos por voluntad propia, nadie nos obligó. Se nos dijo desde el primer momento en que en cualquier momento de la preparación del proceso pues nos veníamos abajo o pensamos, uy, ¿en qué me he metido? No iba a haber ningún problema, que podíamos dejarlo. Y bueno, pues eso es lo que hice yo. El 26 de mayo del año 2011 me presenté con la mediadora en Anclares de Oca, en aquello, eran Anclares de Oca, y casualidades o cosas de la vida. Yo en ese momento vivía con escoltas. Fui a la cárcel a visitar a un esetarra
con mis escoltas y con la mediadora. Una cosa muy difícil de entender, pero las cosas son así. Nos atendió, nos recibió el director de la prisión, nos llevó a una sala pequeñita, con una mesa, 3 vasos y una jarra de agua como esta, más o menos. Y en ese momento no había nadie y al poco apareció Luis Carrasco en la sala. Esther me presentó. Yo iba a encontrarme allí con una de las personas que más daño me ha hecho en mi vida, y la verdad es que estaba bastante tranquila. Yo pensaba en mi fuero interno que yo no le debía nada a él, todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, yo estaba tranquila, pero sin embargo sí que me di cuenta de que Carrasco, Luis, estaba nervioso. Yo creo que incluso estaba como un poco avergonzado, ¿no? Bueno, empezó la charla, estuvimos casi 3 horas hablando, que se dice pronto. 3 horas en las que yo, pues eso, le pregunté, pues como es normal, quería saber el por qué y para qué. Y bueno, él sí que me di cuenta de que su autoestima estaba muy, muy por debajo de los suelos, estaba. Él me repetía una y otra vez que era una persona mala, que todo lo que había en él era malo. Y me repitió tanto aquello que al final le tuve que decir, hombre, no creo que todo lo que hay en ti sea malo. Si no, yo no estaría ahora mismo aquí contigo. Y le dije, yo creo que todo lo contrario, no, todo lo contrario. Tú lo que sí eres, me parece a mí, eres una persona valiente porque has sabido enfrentarte a la organización. Tú estás aquí cumpliendo condena por una barbaridad que has cometido, por un asesinato que has cometido, pero también estás preso has estado preso por tu propia organización, porque a ti no te han dejado, como decía antes Úrsula, ¿no?, acceder a beneficios penitenciarios, que todo preso tiene derecho a tener beneficios penitenciarios. Y lo que has hecho es recuperar tu libertad personal. Y yo creo que eres una persona que has recuperado tu ciudadanía y tu dignidad, y es más, teniendo en cuenta que en estos pueblos pequeños donde vivimos, pues has pasado de ser un héroe, como decía antes, a ser un traidor, con lo que eso supone. De estar en la foto en los Enrico Tabernas a quitártelo. Y me imagino que por ese motivo, por lo que tú has hecho, pues habrás tenido consecuencias también tuyas, dentro de la cárcel y fuera también tu familia. En ese sentido, yo lo que le decía, le manifestaba por mi parte que pensaba que eran personas muy importantes en el futuro para explicar en las escuelas, en los colegios, lo que habían sido, lo que hicieron y a la conclusión que habían llegado a lo largo de todos estos años, que eso sería una lección de ética y de moral, sobre todo para las futuras generaciones, para que no vuelva a ocurrir. Y bueno, pues así transcurrió la visita que le hice a este hombre, y al salir de Nanclares le comenté a Esther, no sabes cómo me siento, o sea, me siento como si me hubiera quitado un peso de encima, o sea, dije, estaba contenta de haber estado con esa persona, y en ese aspecto agradezco a las personas que me facilitaron el poder estar con esa persona, ¿no? Como decía antes Joseba, también es verdad que esto se termina en el año 2012, a finales del 2012, el Partido Socialista pierde las elecciones, tenemos un nuevo gobierno, el gobierno de Rajoy, que no quiere saber absolutamente nada de los encuentros restaurativos, y es verdad que se siguen haciendo más encuentros, pero ya fuera del paraguas institucional, ya no se podían hacer de esa forma, ¿no? Yo recibí también en esas fechas, en diciembre, no, en noviembre creo que recibí una carta de Ivone Etxezarreta, que era otra de las personas que intervino en el atentado, en el asesinato de Juan Mari, y recibí una carta
en la que más o menos me expresaba también su deseo de estar conmigo. Y bueno, pues eso pues, tuvo que esperar hasta el año 14, hasta el año 2014, también fue un mayo del 2014. Fue distinto, pues porque estábamos en otro espacio distinto, estábamos en una casa particular, fuera de la cárcel. Era mi segunda entrevista, yo también estaba más preparada. Y bueno, también fue un encuentro muy largo, en el que hablamos de casi todo, más o menos las mismas preguntas, tanto a uno como al otro. Y en este caso, Ivonne sí que me manifestó su deseo de, en algún momento, en algún año, de poder asistir a los encuentros o el día de recuerdo que hacíamos a Juan Mari, que es todos los 29 de julio desde el año 2000 hasta el día de hoy. Y me dijo a ver si podría venir. Y le dije, bueno, yo por mi parte no tengo ningún inconveniente. Y nada, pues así ya te avisaré, y así quedó la cosa. Pero da la casualidad de que ese mismo año, al poco tiempo, me vino un aviso de que había decidido venir ese año, el año 2014, y es cuando vino en el 2014 acompañado de uno de los mediadores que trabajó en este proyecto. Me acuerdo que salí a recogerles y bueno, de repente le veo con un ramo de claveles. Traía 13 claveles rojos y uno blanco. Y me explicó el significado de los claveles rojos y el clavel blanco. Me explicó, mira, los claveles rojos, los 13 claveles rojos significan hasta ahora, los años que han pasado hasta ahora, y el blanco significa el futuro, la esperanza, de alguna forma, ¿no? Pues, no sé, yo creo que nadie que tenga un poco de humanidad es capaz de no querer estar con personas que han hecho esa trayectoria, ese recorrido personal, ¿no? Una vez de que terminaron oficialmente estos encuentros restaurativos, se editó un libro, que lo traigo aquí, Los ojos del otro, que recogen un poco todo lo que fue aquello. Y este libro lo fuimos presentando en muchísimas ciudades, en las que en algún momento determinado pues, solicitamos permiso para que Luis Carrasco pudiera estar presente en la presentación del libro. ¿Por qué os digo esto? Pues porque Luis Carrasco hace una aportación al libro de lo que le supuso a él estos encuentros restaurativos. Entonces, como a él no le dieron la voz, me vais a permitir leeroslo, si no os importa. Aquella mañana me disponía a pedir perdón por un crimen imperdonable. Mi experiencia personal como exmiembro de ETA ante los encuentros restaurativos. En estas humilísimas líneas deseo, por un lado, trasladar algunas consideraciones desde mi experiencia personal a quien pueda sentir algún interés por conocer qué le impulsa a alguien como yo tras llegar al convencimiento de que lo que hizo fue enteramente nefasto, a dirigirse a una víctima del terrorismo, a una víctima de su propia violencia y pedirle perdón. ¿Cómo y por qué decido participar en el programa de encuentros restaurativos y reunirme con un familiar de la persona que asesiné en un atentado, la viuda de la víctima, y con la hija de otra persona igualmente asesinada por ETA? A ambas víctimas de una cruel injusticia, de un inmerecido sufrimiento, quiero agradecer que se sumaran a esta iniciativa de vocación y espíritu esencialmente humanos y que accediesen a reunirse conmigo. Para mí era vital escucharlas. Por otro lado, quisiera destacar la importancia que también, a partir de mi propia experiencia personal, tiene la justicia restaurativa y poner de relieve las posibilidades que ofrece la mediación como herramienta para gestionar encuentros entre víctimas y victimarios, ofreciendo a quienes como yo se sirvieron de la violencia y el asesinato para atentar contra la vida de otras personas. Se trata de una oportunidad para una parte, objetivar y asumir de una manera más realista la responsabilidad propia y exclusiva de uno mismo, por el dolor causado a las víctimas y a sus familiares, y por nuestro pasado
y sus consecuencias, y por otra parte para tener la ocasión de evaluar con un criterio más fundado, con un contraste ético más sensato, la violencia de la que un día fuimos autores y el desgarro y las fracturas sufridas en consecuencia por toda la sociedad. Porque, en definitiva, la justicia restaurativa, a través de la mediación, del encuentro con las víctimas, permite al victimario construir un relato de los hechos más ajustado a la realidad y le ofrece una valiosa oportunidad de cambio, regeneración ética y rectificación. Le brinda una oportunidad para restaurar su propia vida, para iniciar un nuevo camino trazado en sentido inverso a lo que constituyó su pasado, a todo lo que le encadena y le somete a él. En eso consistió mi propia experiencia. Poder estar con el familiar de la víctima del atentado en el que yo participé directamente o con otros familiares de víctimas de terrorismo. Tener ocasión de escuchar sus impresiones y sus testimonios me permitió reevaluar racionalmente numerosas cuestiones de carácter ético y emocional y acercarme a una realidad largamente eludida que siempre estuvo ahí, de la que durante largo tiempo traté de escapar e igualmente me esforcé por no ver, disociando sus partes y descontextualizando los hechos interesadamente para que pudiera encajar en mi relato y para que pudieran encontrar acomodo en mi conciencia. El encuentro con esas personas fue, en tal sentido, aleccionador y decisivo en mi particular proceso de transformación personal. Representó un hito, un antes y un después en mi trayectoria de depuración ética. He de admitir que la posibilidad de realizar un encuentro con los familiares de las víctimas me generaba temores e incertidumbres. Me inquietaba pensar en las circunstancias en que podría desarrollarse. Mi intranquilidad se incrementaba antes de saber que el encuentro sería gestionado por el equipo de mediación que afortunadamente se encargó de conducirlo. Cuando contemplaba la posibilidad de realizarlo, porque no sabía a quién podría recurrir para que mediara en o facilitara aquel encuentro que en todo caso sentía que debía hacer. Me preguntaba asimismo acerca del sentido que podría tener el encuentro para las víctimas o para sus familiares. Suponía que también para ellos habría de significar no pocas dificultades, pues siendo un gesto valiente y generoso, se prestaba a ser controvertidamente valorado y malinterpretado por muchos. Me inquietaba el desconocer cuál sería a estas alturas su valor y cuál sería, sobrepasadas ya todas las líneas de su retorno, el valor de mis propias palabras, de mis disculpas. También me interpelaba acerca de lo que esperaba encontrar, de lo que de veras buscaba en mi afán por reunirme con las víctimas, si este encuentro finalmente respondería a todas las expectativas generadas. No obstante, y a pesar de todos los miedos y todas las incertidumbres, sentía que debía encontrarme con las víctimas o sus familiares, responder ante ellos también de esta otra forma, hacerles llegar lo que sentía, lo que pensaba sobre el daño que les había causado. El deseo, o más aún la necesidad de encontrarme con las víctimas, no siempre existió. Durante años construí toda una suerte de argumentos defensivos, de autojustificaciones. Me servía de coartadas para enmascarar la violencia que yo había ejercido, para descargarla de sus componentes más perniciosos. Pretextos y excusas se combinaban y alternaban para desvirtuar su verdadero significado, para disfrazar la verdadera naturaleza de los hechos y distorsionar la realidad y enajenarla, despojándola de su significado real, difuminando sus consecuencias en una ceremonia de la confusión y la impostura creada a mi medida para diluir mis responsabilidades. El proceso de maduración me llevó años de reflexión y de introspección, hasta llegar a convertirme en la persona que ahora soy, hasta redefinirme y abandonar